Hola a todos, bienvenidos a este episodio de su podcast Teliapod, El Poder de la Tecnología. El día de hoy, pues básicamente estamos iniciando con un tema nuevo para mí también, y es una tendencia tecnológica. Vamos a hablar de ciencia de datos y para ello hemos invitado a José Alberto. José Alberto trabaja actualmente en un banco conocido, y bueno, para darle la bienvenida y que él nos cuente más acerca de él, pues bienvenido, Alberto. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, sí, yo me presento, José Alberto Méndez. Yo ya llevo trabajando en estos temas de ciencia de datos alrededor de unos 12 años, desde antes que no se le llamaba ciencia de datos. Ahorita ya ha cambiado bastante bastantes términos, pero al final es algo que sí hemos venido haciendo, pero que ha venido evolucionando, ¿no? Sí, yo trabajo de hecho para Grupo Coppel, no es meramente un banco, no trabajo para el banco como tal, trabajo para todas las empresas del grupo, ¿no? Que esto es la parte del retail, que es la tienda, la parte del banco, tal cual un banco como cualquier otro, y la parte del Afore, que también es un Afore tal cual como cualquier otra Afore, y son 3 empresas distintas, y pues yo le trabajo a las 3. Ok, pues muchísimas gracias, José Alberto. Y para empezar con esta sección de preguntas, pues digamos sorpresa, ¿no? Y conocerte un poquito más acerca también de tu trabajo, ¿qué nos puedes compartir de quién te inspira? ¿De qué, perdón? ¿Quién te inspira? ¿Quién me inspira? Fíjate que a mí me han inspirado muchas personas, aunque ahorita que dé los nombres dirás eso, como que no va mucho con el tema de ciencia de datos. Yo mucha de la inspiración que obtuve, más que a de la ciencia de datos, siempre fue hacia el tema de la investigación, hacia el tema de las matemáticas y de hecho muy puntualmente al tema de la física. Entonces, yo me enfrasqué mucho en esto gracias a varios divulgadores científicos. Uno de los principales por los que yo entré a todo esto, que me llamó muchísimo la atención, fue Carl Sagan, que fue un divulgador científico, creo que de los 80s. Yo todavía era un pequeñillo y ya era viejo esos videos que veía. Entonces, Carl Sagan fue uno de mis principales inspiradores en todo el tema de lo que es la ciencia, las matemáticas e incluso la computación. Ok, no, pues te digo que va a ser todo nuevo para mí, nuevos personajes también. Oye, ¿y a quién admiras? ¿A quién admiro? Pues mira, yo creo que admiraría, y en dos grupos muy tal vez distintos. Por un lado, y va a sonar como a repetición, con Carl Sagan que te decía que al final él, digamos que fue mi primera inspiración. Después de que él se fue, dejó un legado muy grande, que pues realmente no había quien cubriera eso. Y hay una historia ahí muy curiosa de un pequeñito que se acercó con él desde la primaria, que le gustaba mucho pues también el tema de la física, un chico de bajos recursos, de hecho, y que siguió completamente hoy los pasos de él, y hoy como que básicamente es como que dicen que este cuate es el Carl Sagan de la actualidad, que se llama Neil deGrasse Tyson. Él ahorita es como el principal divulgador científico, yo creo que de los principales a nivel mundial, que de hecho rehizo una serie que hizo Carl Sagan hace mucho tiempo, con el mismo nombre, pero ya actualizada con muchísima más información. Y la historia de este personaje se me hace muy buena porque es alguien que empezó desde abajo, tuvo la suerte de acercarse a lo que era su ídolo y empezó a generar pues todo lo que él quiso al punto de convertirse en lo que siempre deseó. Entonces yo diría, él es una de las personas que más me inspira mucho en esta parte. Y la otra persona que sí yo creo que está muy enfocada también al tema de ya más de ciencia de datos, yo me quedaría, digo, no es una persona realmente famosa, pero es un investigador de Google, que este cuate me ayudó a mí muchísimo a entender la complejidad de todo este tipo de cosas. Hoy en día todavía tengo uno que otro podcast con esta persona, alguna videoconferencia donde presenta como los avances de de lo que se está desarrollando hoy en día. Muy introvertida esta persona, así que no voy a decir su nombre, porque digo, al final no es realmente alguien famosa, pero sí esta persona creo que ha sido de las que más he admirado y que ha hecho que yo siga avanzando en este mundito. Ok, perfecto. Y ahora sí, pasando al tema de tu trayectoria laboral y cómo llegaste, o sea, obviamente
los data science, ¿no? Que es ahora las posiciones nuevas en las empresas. Y sí, como dices, la ciencia de datos ya existía desde hace muchos años, pero hoy ha ido evolucionando y por eso ahora es que ha cambiado, ¿no? Y ahorita nos vas a platicar seguramente de cómo ha ido evolucionando. Pero cuéntame un poquito cómo llegaste a esta posición, ¿no? Que tienes, tu carrera profesional, ¿qué te llevó hacia este nuevo mundo, ¿no? Sí, de acuerdo. Pues mira, yo de carrera soy actuario, ¿no? Soy actuario por la UNAM, entonces, pues de ahí viene un poquito, ya te hablo bastante, diría yo, de mi amor por las matemáticas, Okay. ¿no? En ese entonces, pues yo te estoy hablando de cuando yo empecé a actuaría, pues era el principio de los 2003, entré yo a la universidad, y pues hay todavía el boom tecnológico, la potencia computacional que tenemos hoy en día, pues no es ni cerca lo que tenemos hoy, no era ni cerca lo que tenemos hoy en día. Pero aparte de eso, yo cuando entré a la UNAM en general, me tocó el periodo de huelga. Entonces, justo cuando yo entro a la UNAM, al bachillerato, a un CCH, pues hubo huelga. Entonces, no iba yo a la escuela. Mis papás, como con ganas de que yo no estuviera haciendo nada, me metieron a otra escuela donde acabé otra carrera técnica como programador especialista en sistemas, algo así se llamaba la carrera. En una escuela, la verdad es que de esas que están ahí en la esquina de tu casa, y ahí me metí y ahí aprendí todo lo que tiene que ver con el tema de programación. Entonces, cuando yo llego a la universidad, pues realmente yo ya sabía, y empiezo con este tema de matemáticas, y si te das cuenta, ahí yo siempre digo que ahí fue donde yo empecé a formarme como científico de datos, porque un científico de datos, diría, tiene que tener básicamente tres grandes bloques, que por una parte es la parte computacional, programar, la parte de ser un computólogo, la parte de saber estadística, matemática y demás para entender los algoritmos, y la parte más importante, que esa yo diría es así, no la puedes aprender realmente en la escuela, esa la aprendes más en el día a día, es la parte de negocios. Entonces tú ves como un diagrama de Venn donde están esos tres mundos, la intersección de esos tres, para mí eso es como lo que es un científico de datos, alguien que sepa de esas tres cosas. ¿Por qué? Porque si no hay alguna de estas, puedes incurrir como en ciertas problemáticas. Por ejemplo, regresando a este diagramita de Venn, cuando hay una parte de donde solo se intersectan, no sé, solo sé computación y sé de mi negocio, pero no sé matemáticas. Eso es que nosotros le llamamos que eso es como la zona de peligro, porque mucha gente puede hacer modelos, puede hacer cosas bien complicadas que ya hoy en día la computadora te ayuda un montón, pero como tú no sabes realmente el trasfondo que hay, pues esos modelos pueden ser riesgosos porque no eres capaz de interpretar qué está pasando realmente atrás de eso. Entonces, yo desde la universidad, pues me empecé a meter todo eso, ya tenía como esos dos grandes partes. Cuando yo acabo la universidad, es que empiezo a trabajar primeramente en un ámbito actuarial. El ámbito actuarial en ese entonces era mucho más como de seguros, y pensiones y cosas de ese tipo, cosa que realmente a mí nunca me gustó demasiado. Entonces yo me enfoqué a la parte de estadística y de hecho a la parte de economía, y empecé a entrar al sistema financiero a desarrollar lo que fueron los primeros modelos para otorgamiento de crédito, los clásicos de, oye, ¿le doy o no le doy crédito a esta persona? ¿Y eso en qué se basa? Pues en modelos que revisan la historia y dicen, ¿sabes qué? Tales personas de tal tipo tienen más probabilidad o son más propensos a no pagarte, entonces no les des crédito. Y me enfrasqué muchísimo en eso en mis primeros trabajos, mis primeros 2, 4, 6 años de experiencia. Estuve trabajando en modelos financieros para otorgamiento de crédito y estaba muy enfrascado en eso. Eso yo diría todavía no era un científico de datos porque al final solo hacía modelos de un solo tipo, que eran los financieros y que solo clasificaban de darle crédito o no darle crédito. Pero me volví bastante especialista en ese tipo de temas y ya de hecho empecé yo a brincar de trabajos porque ya me buscaban oye, ven a hacerme mis modelos. Una vez que llegaba hacia los modelos, pues ¿qué pasaba? Que ya después nada más era darles mantenimiento, yo me aburría, me buscaban otro trabajo y empecé a tener esta dinámica de estar brincando en trabajos para irles a hacer sus modelos, se los hacía y me iba. Todo eso funcionó así hasta hace 7 años que entré yo a Coppel, donde se me invitó a formar parte de un proyecto que fue el Centro de Investigación,
donde me decían, oye, quiero que vengas aquí a crear este centro, con todo lo que sabes, sí, primeramente al tema financiero, pero no quiero que te enfrasques ahí, quiero que empieces a utilizar ese tipo de cosas para muchas otras áreas. En ese entonces ya se estaba dando como este boom de la ciencia de datos y dijeron, oye, yo sé o yo siento, he leído por ahí, me decían los jefes aquí, que eso se puede utilizar en muchísimas cosas y ahorita solo lo estoy utilizando en estas pequeñas cositas. Entonces, ven, ayúdame a consolidar eso y una vez que consolidemos eso, entremos ahora sí a empezar a utilizar ese mismo tipo de técnicas, ese mismo tipo de tecnologías para mejorar la toma de decisiones en el resto de áreas. Y pues hoy en día eso hago, a eso me dedico, a permear el uso de la ciencia de datos, el uso de la toma de decisiones basadas en datos y mostrar cómo eso puede, pues, mejorar muchísimo los procesos de la gente, ¿no? Entonces, Claro. por eso terminé aquí, llevo aquí ya bastante tiempo, te decía que venía saltando de empleo a empleo y empleo, cuando llego aquí dejo de hacer eso, ya no tengo necesidad de eso porque empiezo a hacer modelos de todo tipo y acabo uno y empiezo otro y varía muchísimo desde ámbitos financieros, como te decía, pasando por recursos humanos, mercadotecnia, el ámbito inmobiliario, las afores, Retail. o sea, ya metiéndome a todo, sistemas de recomendación, o sea, todo lo que hoy en día se hace, entré a todo ese mundo, incluso llegando ya al tema de reconocimiento de imágenes, procesamiento de lenguaje natural, chatbots, inteligencias ya artificiales que pueden platicar contigo y demás. Este tipo de cosas es lo que me ha mantenido aquí y pues soy apasionado de ese tipo de cosas y pues con mucho gusto sigo aquí realizando ese tipo de labores. No, pues sí se nota, Alberto, tu pasión. Y hablas mucho de modelos. Obviamente estamos hablando del modelado de datos, que le llaman. Sí, sí, básicamente, cuando yo hablo de modelos, me refiero mucho a estos modelos matemáticos que agarran datos, los utilizan para generar a veces ecuaciones, a veces alguna otra cosa, pero que sirven como una cajita, digamos, donde entra un insumo, se hace la magia, que es el modelo, y te entrega resultados. Ok, perfecto. Y ahora sí, pasando un poquito al tema y empezando, a lo mejor ya nos dijiste, con todo lo que nos platicaste, ya nos dijiste a lo mejor la definición, ¿no? Pero para quien no sabe, ¿qué nos puede decir? ¿Qué es la ciencia de datos? Así, short. Sí, mira, como te decía hace ratito, y voy a poner ese asterisco para arrancar, porque si me escucha alguno trate de decir, eso no lo es. Bueno, tranquilos. La definición de la ciencia de datos, yo te diría que ha ido evolucionando muchísimo a través del tiempo. Y esta ha cambiado, no solo, digamos, como muchas cosas que evolucionan, cambian muchísimo. Y es más, hoy en día puedes encontrar muchísimas definiciones de ciencia de datos que son como aplicables para distintos casos. Entonces, si yo quisiera darte una definición como muy general, que prácticamente todos aceptarían, te diría es como bueno, utilizando la nomenclatura, la ciencia es un conjunto interdisciplinario de conocimientos que se conjuntan para una toma de decisiones. Muy puntualmente, ¿qué tipo de conocimientos? Por una parte, el core de esto son las matemáticas, estadística y la parte de la computación. Esos son como que sí o sí, pero la parte que hace muy bueno esto es la parte interdisciplinaria. Es decir, si yo tengo esos dos y entro al tema de la mercadotecnia, y conozco de mercadotecnia, conozco de todos estos conceptos que se manejan ahí, puedes formar un científico de datos especialista en ese tipo de cosas. Si a esa parte le metes, en vez de un mercadólogo, le metes un financiero, pues también vas a hacer muchísima ciencia de datos enfocado hacia las finanzas. Si le metes un psicólogo, vamos a entrar incluso a temas, no sé, de recursos humanos, que se utiliza mucho en las industrias y demás. Entonces, es algo que se ha venido haciendo a través del tiempo, siempre se ha venido haciendo. La única diferencia ahorita que pasó de ser, antes se le llamaba mucho minería de datos, antes casi en eso se quedaba, el paso adicional que se le da es gracias a la evolución del poder de cómputo, donde ya tengo tanto poder que ya no solo analizo la data tan por encimita, sino que me meto a profundidad para explotar esta información. Entonces, como que a nivel general, te diría que es esto un conjunto es digamos, un cambio multidisciplinario donde se juntan básicamente matemáticas, estadística, computación y alguna área de expertise donde se busque aplicar esto para solucionar algún problema.
Ok, perfecto. Pues sí, como bien comentas, ya no lo sabías, ya nos habías dejado ver, pero quería reforzar esta parte, ¿no? ¿Y qué diferencia hay, obviamente, con estas nuevas tendencias tecnológicas, ¿no? Existe el Big Data, el Data Analysis, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la ciencia de datos o son parte de, o son un proceso? ¿Qué nos puedes comentar? Mm, Sí, yo te diría son parte de, al final la ciencia de datos, más que una cosa, te diría es un ecosistema. Y dentro de este ecosistema, pues viven muchos bloques que se enfocan a muchísimas cosas. Entonces, quien te diga, oye, yo sé ciencia de datos y me la sé de todas, pues diría, oh, es un genio, porque realmente no, o sea, es demasiado lo que se puede hacer en este tipo de cosas. Pasar es que la gente se empieza a enfocar en algunas cosas y se vuelve especialista en eso porque el mundo es demasiado amplio. El mundo del Big Data entra en una parte muy importante, pero al final solo funciona, digamos, para cierto tipo de problemas. Puede ser que tú estés trabajando en unas cosas y que digas, por el boom de esto de que hey, hay que usar Big Data y demás, tal vez ni siquiera estamos listos para utilizar el Big Data, o tal vez que tú como institución ahorita no requieres Big Data, ahorita requieres un modelo estadístico de este tipo que sirva para eso. Entonces, te digo, es como un ecosistema y conforme vamos avanzando en él y vamos madurando en ello, podemos alcanzar a utilizar herramientas cada vez más complejas y más avanzadas. Si te lo quisiera como esquematizar, tal vez yo hasta abajo pusiera como la investigación tradicional, muy de pues, revisar datos, gráficas, en el Excel que le caben poquitos datos y empiezas a subir. Tengo mucha más data, empiezas a utilizar sistemas de información más avanzada, tengo que procesar información, eso es muy distinto tener data y guardarla que procesarla o analizarla para obtener cierta información y dependiendo del caso de eso vas haciendo como los bloques y nos vamos a ir como separando los que se van a ir al mundo del Big Data, que es procesamiento masivo de información, procesamiento paralelo de información, donde ya no vas uno tras otro, sino que tienes a varios workers o computadoras trabajando a la par, haciendo lo mismito, pero para avanzar más rápido. Pero repito, eso no todo lo necesita, depende mucho del caso de uso. Del otro lado, tú vas a ver un data analyst, pero hay data analyst big data, hay data engineers big data. Entonces, literal, puedes que es como, yo lo veo mucho como un ecosistema como de Lego, donde dependiendo del caso de uso, me dice, hey, tráete esta tecnología acá porque nos ayuda para esto, y lo conectas. Tráete un analista de este tipo porque lo sirves para esto. Ahora tráete esta tecnología para hacer esto, para poder al final componer un nuevo ecosistema con las herramientas y perfiles que se requieren para solucionar un caso en particular. Ok, no, pues perfecto. Definitivamente todo un mundo y un ecosistema muy grande, ¿no? Del tema de los datos. Y como bien comentaste o acabas de comentar que no solo es el concentrar la información o incluso interpretarla o analizarla, ¿no? Sino, bueno, más bien es no solamente concentrarla y analizarla, sino también saber interpretarla para poder tomar buenas decisiones, ¿no? ¿Por qué las empresas, digamos, hablando de pequeñas y medianas empresas, deberían estar empezando a buscar esta tecnología? ¿Qué beneficios les tendría y cómo pueden empezar también, ¿no? Sí, claro. Pues mira, al final, como decías, todo es un proceso y de hecho es bastante natural ahorita que lo explique, yo creo que te va a sonar bien natural. Al final, todo proceso de este tipo de ciencia de datos, yo lo englobaría como en tres pasos, ¿no? La parte es, primero es el análisis descriptivo, después el análisis predictivo y por último el análisis prescriptivo. ¿Qué son este tipo de cosas? Pues el análisis descriptivo, igual ese, yo creo que la mayoría lo conocemos, es el que nos enseñan de cuando vamos en estadística desde la prepa. ¿Y qué es eso? Pues básicamente, como su nombre lo dice, descriptivo. Agarrar datos y nos responden algo. ¿Cómo estamos? Veo mis datos y digo, así estamos. Estoy colocando tantos créditos, estoy vendiendo tanto, estoy teniendo este tipo de comportamiento. Entonces, te responde el cómo estamos. Entonces, eso yo diría es donde prácticamente hoy en día todas las empresas o la gran mayoría de empresas están. Simplemente sé dónde estoy.
Pero ¿qué ocasiona esta parte? Pues al final esto nos ubica en una posición donde solo podemos actuar de manera reactiva. Es decir, oye, así estamos, oye, aquí hay un foco rojo, mira, esta parte no está produciendo lo que tendría que producir. Entonces te vuelve completamente reactivo, donde dices, hasta que veo el foco rojo, voy y lo atiendo. Y ahí es donde la gran mayoría de empresas están. Pero si nosotros entramos a permear este uso de algoritmos o técnicas, ya no nos quedamos ahí, pasamos al siguiente paso, que es el análisis descriptivo. Es decir, ya contesté el cómo estamos, ahora te voy a decir cómo vamos a estar, ya mirando hacia el futuro, tratando de predecir literal el futuro. Caso curioso, a mí cuando me preguntan mis papás a qué me dedico, para resumir les digo, pues trato de predecir el futuro y incluso cambiarlo, muy, muy general. Entonces te decía, ya que sabemos el cómo estamos, que es el descriptivo, pasamos al cómo vamos a estar, que es el predictivo. Esto, si te das cuenta, pues ya le da a las empresas una visión mucho más grande, porque dices, oye, tengo ese foco rojo y si no muevo nada, ese foco rojo se va a convertir en un gran problema, o incluso no, y eso es bien curioso porque puedes darte cuenta de, oye, si mantienes ese foco rojo ahí, a la larga puede ser que se transforme y ese sea ya un foco verde y es un faro para tu empresa porque te sirve. Entonces, ahí es donde nos ayuda mucho la parte predictiva de saber qué va a pasar. Más allá, empresas todavía más maduras, ya que sé cómo estamos, qué va a pasar, viene la parte prescriptiva. ¿Qué es la parte prescriptiva? Es como la cereza del pastel ya en términos de analítica, donde digo, ya sé cómo estoy, qué va a pasar, ahora es qué hago para que ese futuro que estoy viendo, bueno, una de dos, si ese futuro me gusta, pues hacer que se cumpla ese futuro, y si no me gusta, ¿dónde le tengo que mover en mi actual para que ese futuro se mueva hacia donde yo quiero? Entonces, esa ya es una decisión pues sumamente estratégica, ya no es nada reactivo, ya no es de, oye, es un bomberazo y apágalo, no, ya es una cuestión de hacia dónde queremos estar. Ya vi hacia dónde estoy yendo, hacia allá quiero ir realmente, sí o no. Si sí, pues vamos por buen camino. Si no, al saber cómo se va a mover el futuro en función a datos, pues dices, ¿sabes qué? Esto es bien sensible a este tipo de datos, apuntemos de ahí para que se mueva el futuro que estamos esperando y lleguemos a donde realmente queremos. Entonces, si te das cuenta, alguna empresa, alguna institución que tenga la capacidad de ver todo este camino del cómo estoy, cómo voy a estar y incluso modificar ese cómo voy a estar gracias al análisis prescriptivo, pues es una herramienta súper poderosa que si las empresas, principalmente tecnológicas, que es donde más se usa, las puede utilizar para todo, tienen este caminito completo, pues es una ventaja competitiva sumamente importante. Entonces, por eso la gran mayoría de empresas ahorita le están metiendo fuertemente este tipo de cosas para no quedarse atrás, porque si no, y se ha visto, ¿no? ¿Cuántos casos ya hay hoy en día de empresas que nacen y en unos años se comen a grandes monstruos que estaban ahí ya, que todo el mundo creía súper establecidos? Pues justamente las armas que tuvieron estas empresas que se comieron a estas otras, pues fue esta parte visionaria de decir, voy a cambiar las cosas, sé cómo van a venir y por tanto esto. Entonces, hoy en día es indispensable saber eso para prácticamente cualquier empresa. Ok, ¿Vale? perfecto, ¿no? Pues más explicado. ¿O ibas a agregar algo? Te iba a comentar un poquito la parte que me decías de qué se necesita para ahora para sí que empezar. arrancar en esta parte. Y yo creo que estamos en una situación, al menos aquí en México, donde el uso de la ciencia de datos o el uso de los datos tal cual no se ha permeado en lo absoluto en un montón de empresas. No diría de una, creo que es muy general, pero algo que yo me he dado cuenta que a veces el uso de herramientas tan simples como el famoso Excel ayudaría muchísimo, así muchísimo, si la gente que no es especialista en datos o en sistemas, pero la gente usara en su día a día y lo supiera usar, empezaría como que a desarrollar muchísimo esa espinita de, oye, mira, todo lo que me puedo dar cuenta con simplemente hacer estas cosas. Entonces, yo creo que lo más importante ahorita para una empresa que pueda entrar o que quiera entrar a este mundo, primero tiene que poder creer en los datos, porque es un tema que sonará, no sé, curioso, pero pasa, ¿no? Yo me he enfrentado a casos de decir, oye, mira, traigo este modelito matemático que te puede ayudar a mejorar esto, y es así,
Oye, no. O sea, yo me pongo a leer los expedientes, los reviso, hago esto y al final le doy un check de que sí pasa o no pasa lo que yo necesito. Y cuando yo le digo, no, mira, nada más pícale aquí, aprieta este botón y te va a decir a prueba, es intentar romper un paradigma. Y es un paradigma que muchas empresas hoy en día tienen, porque también algo importante, estas cosas no vienen a sustituir al ser humano, no vienen a sustituir la chamba de los analistas que están ahí con esa parte, vienen a darles una herramienta más para hacer su trabajo más eficiente y mejor, digamos, dirigido. Y eso es algo que muchas empresas tienen que tener en mente si quieren entrar a este mundo. Si no logran romper ese paradigma y todo lo quieren hacer como de la manera tradicional de que tiene que estar un humano ahí validando las cosas, ese creo que es uno de los principales stoppers que muchas instituciones hoy en día tienen. Sí, no, pues creo que acá, o sea, te decía, acabas de describir perfecto como esta parte o sea, de por qué debes de, o sea, por qué debes de empezar a mirar este tipo pues sí, de modelados de información o de datos como tal y y de estas tecnologías y por qué creer, ¿no? En estas tecnologías y sobre todo, pues, a veces no, como dices, no usamos estas herramientas y las tenemos pues prácticamente en nuestra computadora, ¿no? Y pasando justo, mencionabas, ¿no? Al principio que pues para saber, digamos, o tener una posición, estas nuevas posiciones de data science, pues tienes que tener conocimientos matemáticos, computacionales, pero ¿qué demanda hoy este tipo de perfiles? ¿Qué otras habilidades consideras o preparación consideras que deben de tener estos nuevos perfiles para, pues obviamente, estas posiciones, ¿no? Que están siendo muy demandadas e incluso muy bien pagadas, ¿no? Sí, pues de hecho, pues ahorita ya hay varias universidades que están sacando las primeras generaciones de científicos de datos como tal. O sea, la UNAM, el siguiente año creo que me salen las primeras personas ya con el título de científico de datos. Ya hay un par de universidades también que están generando estos perfiles de ciencia de datos, donde ya eres licenciado en ciencia de datos, e incluso ya hay maestrías en este tema. Entonces, ya hay personas o instituciones que se están enfocando en ese tipo de cosas. Y en mi experiencia y como he visto, a donde más hoy en día se están enfocando, curiosamente ni siquiera es mucho a la parte técnica, o la parte técnica me refiero a la parte de matemáticas, computación, programación, sino a ese tercer bloque que es la parte pues de negocio, ¿no? Así le decimos aquí, en la parte de negocio a veces es la que más importa, lo que te decía, donde entra un mercadólogo, donde entra un financiero, a esa parte. ¿Por qué? Porque al final creo que de las partes más complicadas que hoy en día debe de tener un científico de datos es esa conexión hacia el negocio. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos perfiles matemáticos, actuarios, físicos incluso, su perfil no suele ser como muy social, de oye, necesito estar hablando en público y estar explicando cosas. La gran mayoría de estos perfiles suelen ser más introvertidos. Entonces, donde ahorita se les está metiendo mucho es en la parte soft. Las partes hard o las habilidades hard son como las que más dominan, pero las que menos les interesa incluso a veces es la parte soft. ¿Esto a qué me refiero? En algo tan simple como poder explicar algo tan complicado como una red neuronal profunda que emula la sinapsis del cerebro, que eso es lo que hacen estos modelos, pero poder explicar eso a un usuario que, pues, si yo soy del área de recursos humanos, pues no me interesa realmente tu red neuronal, me interesa saber si contrató o no contrató a esta persona, y si abajo hay un supermodelo, está bien, pero yo como científico de datos tengo que ser capaz de explicarle a cualquier persona el uso de eso. Y hoy en día te diría que es uno de los principales puntos de dolor para el tema de la ciencia de datos, estos perfiles que puedan vivir en ambos mundos, y de ahí la complejidad misma del perfil, ¿no? De poder conseguir estas personas. Hace algunos años, de hecho, hablaban, ahorita, por ejemplo, en el ámbito fintech, se utiliza mucho de que, es un unicornio, ¿no? En el ámbito de la ciencia de datos, antes, y antes estoy hablando de 5 años, ¿no? Se decía que justamente los científicos de datos, en todo el concepto del científico de datos, eran estos unicornios.
porque era muy difícil y a la fecha sigue siendo bastante difícil conseguir estos perfiles que sean sumamente técnicos, que sepan matemáticas de muy alto nivel, que sepan computación de muy alto nivel y que aparte puedan transformar eso hacia el negocio y poder explicar a alguien que no sepa nada de ciencia de datos el uso de este tipo de cosas. Era como realmente un unicornio. Pocas personas eran capaces de vivir en estos dos mundos para poder realmente desarrollar. Por decir, hoy en día gran parte de mi trabajo, hoy en día, a pesar de que tengo un equipo de científicos de datos muy fuerte, que yo me enorgullezco mucho de mi equipo, sigue siendo esa parte de yo funciono mucho como esa conexión entre la parte dura técnica hacia la parte aterrizada de, o sí, está muy padre, es toda la parte matemática, pero al final yo nada más quiero ver este numerito si sube o baja. Y eso es lo que le interesa al negocio, a la estrategia, y esa parte de ellas es de las partes más complicadas y pocas personas o incluso hoy en día lo están haciendo. Por eso hoy en día las instituciones educativas que están generando estos perfiles están metiendo gran parte de sus esfuerzos en desarrollar ese tipo de habilidades para poder hablar de estos temas de una manera clara y sencilla. Claro, no, totalmente de acuerdo y de hecho hemos tenido aquí varios episodios en donde hablan mucho, me encanta porque, como te decía, ¿no? Todo viene, o sea, son invitados o sea, abogados, ¿no? Emprendedoras y la verdad es, o sea, dueños de negocio y la verdad es que todos han involucrado justo la importancia o han mencionado justo la importancia de estas habilidades soft skills, ¿no? Y tenemos incluso un episodio que hablábamos de talento tech y cómo, ¿no? O sea, dicen, o sea, ya el conocimiento, como tú dices, o sea, el conocimiento duro, lo hard ya es, o sea, ya lo tienes que tener, o sea, eso es como, está por hecho, ¿no? O sea, pero las habilidades que tienes que desarrollar y que son las más difíciles justo en estos perfiles son el saber comunicar, ¿no? Como tú bien lo acabas de mencionar. Y me encantó eso que lo hayas reforzado bastante para que la audiencia justo le dé este valor a la parte del desarrollo de su talento. Hablando ya un poquito de la transformación de estos negocios o como tal de las empresas, ¿tú qué ves? O sea, o ¿cuál ha sido tu experiencia de esta transformación al usar esta tecnología en las empresas? Uy, pues yo diría, ha habido muchísimas implicaciones que han vuelto pues sumamente productivas distintas áreas. A veces tal vez no se nota demasiado porque muchas empresas, te decía, o se suben a este barco o se quedan varados. Entonces, como ya todas las empresas lo están haciendo, pues todos estamos subiendo al mismo nivel. Entonces, a veces se desestima mucho este avance, pero la realidad es que ha habido mejoras impresionantes en muchos rubros, ¿no? Desde las campañas de mercadotecnia que sirven, que antes eran como bien generales y que ahorita ya no dicen, hey, ven a tal tienda, ¿no? O sea, ya, hey, personita tal, ven a la tienda a comprar este vestido. O sea, ya llegan a un nivel de granularidad a ese punto de que ya tenemos tanta información y esto ha hecho que el éxito de este tipo de campañas pase de un 5 a un 20%, ¿no? Es decir, subir un 300% la efectividad de ese tipo de campañas para el otorgamiento de crédito, para el tema incluso, te comentaba, Coppel es una empresa pues muy, muy grande, tiene más de 1,600 tiendas en solo México. Abrir nuevas tiendas hoy en día, por ejemplo, es un reto. ¿Dónde abro una? Y seguramente si tú conoces las tiendas, seguro has visto una tienda al lado de otra que dices, oye, ¿por qué? ¿Qué no son? Parecen competencia. Ese tipo de problemas pasan, pero hoy gracias a este tipo de tecnologías o este tipo de algoritmos, por ejemplo, hoy en día toda apertura de sucursal nueva pasa por este centro para decirles, hey, si abres una tienda ahí, la probabilidad de éxito es tal, la canibalización con tiendas vecinas es tal, la venta estimada va a ser tal. Entonces, la certeza que tienes para mejorar esos indicadores es muchísima. Yo aquí me pudiera extender horas hablándote de los casos de éxitos, de lo que se ha logrado en términos de éxitos. Pero creo que uno de los principales ventajas a nivel como global es el tema como de la conectividad de los datos, ¿no?
Te das cuenta de que todos los datos se pueden hablar entre sí y puedes formar un ecosistema donde ya después de que llevas tantos años trabajando aquí, dices, oye, pues tengo un problema de tal tipo que no tiene nada que ver con lo que uno está haciendo, pero que puedes decir, oye, pero si tengo ese dato, puedo conectarlo al INEGI, jalar información que es gratis, y aparte jalo otra información que es del Banco de México, y aparte tu información interna, y te das cuenta que existen muchísimas cosas y que puedes solucionar problemas prácticamente para cualquier tipo de industria, y que puede ser sumamente satisfactorio un resultado, y a veces te diría, tampoco se está haciendo hoy en día en algunos ámbitos, que a veces cosas bien sencillitas logran resultados bastante grandes. Yo, de hecho, como líder de mis equipos que tengo aquí en este tipo de disciplinas, siempre les comento que todas nuestras soluciones tienen que ser parsimoniosas, ¿no? ¿Qué es esto? Pues la solución más sencilla. Antes de querer meterme yo a ir al arsenal analítico de decir, tráete las redes neuronales profundas más nuevas y poderosas que existen, aviéntate un promedio móvil, ¿no? Y a partir de ahí estableces los baselines y empiezas a desarrollar las cosas. Entonces te das cuenta de que con cosas tan sencillas, industrias tan complicadas como puede ser el sistema financiero, pueden evolucionar grandísimo con pequeñas cosillas que la gente no sabe, pero que sabemos los que estamos en este ámbito, que podemos utilizarlas y que los resultados pueden ser unas décimas en precisiones de tu otorgamiento, por decir algo, pero en utilidad esto pues, se vuelven en cientos o a veces hasta miles de millones, nada más por pequeñas cosillas que se están haciendo. Sí, sí, justo te iba a preguntar eso, ¿no? Que en qué industrias es donde se usa más bueno, la ciencia de datos, pero creo que fuiste muy claro de, pues, obviamente en cualquier industria se puede utilizar, pero ¿cuáles son las industrias donde se está utilizando más la ciencia de datos o donde se está aplicando más? Mira, donde se está aplicando más, es complicado mencionarlo, creo que se está utilizando prácticamente en todas. Te voy a hablar un poquito más bien como ahora sí que desde mi trinchera, y el principal mundo donde yo veo que está evolucionando muy rápido es en el tema de servicios financieros. Todo el tema de servicios financieros, incluso pues las fintech, te diría, hoy nacen con esto de la ciencia de datos, la inteligencia artificial, tienen que nacer con eso. Entonces, una de las principales industrias donde se está utilizando es en el financiero. Te diría mucho en el ámbito tecnológico, aunque ahí más bien se ha venido utilizando desde siempre, ¿no? Desde procesos industriales como en la manufactura de automóviles y demás, donde manejas pues igual modelos de este tipo para ver las máquinas en qué momento se van a desgastar ciertas cosas para cambiarlas y hacer más eficientes los procesos, disminuir desde un tornillo que esté defectuoso hasta la probabilidad de que haya un accidente fatal en el coche, ¿no? Entonces, pero ahí se ha venido utilizando prácticamente desde siempre. Yo creo que donde más se está utilizando, que antes no se utilizaba demasiado, es en el ámbito financiero. Creo que la parte de crédito es lo que más ha explotado este mundo. Y por último, yo creo que donde más se le ha hecho como esa exposición es en el tema del social media. Todo el tema de las redes sociales y demás está plagado hoy en día de esto. ¿Y esto por qué? Te diría, pues realmente es por una gran cosa. La ciencia de datos, como su nombre lo dice, su gasolina son los datos. Claro. Y hoy en día no hay cosa que produzca más datos que todo el tema de las redes sociales. La inmensa mayoría de datos proviene hoy en día de ahí, y entonces tanta información, a veces gente hasta de ociosa dice, a ver, tráete estos datos, mételos aquí, vamos a pronosticar esto, y terminan saliendo aplicacioncitas que parecieran pues, un desliz de cualquiera, que terminan volviéndose virales y abriendo la puerta a muchísimas otras cosas. Pero sí, yo creo que esa es de las principales industrias donde ahorita se está explotando mucho más este tipo de técnicas. Claro.
Alberto, quiero ser respetuosa de tu tiempo y ya estamos en la línea, ¿no? Pero no quisiera dejar pasar esta parte de liderazgo que comentas. Bueno, siempre nos gusta hablar de liderazgo, ¿no? Todos nuestros invitados pues, sabemos que tienen un perfil, justo esta trayectoria que les ha ayudado a estar en este tipo de posiciones. Y tú lo has comentado repetidas ocasiones, ¿no? De que tienes tu equipo y que un equipo, pues obviamente a lo mejor no tan común, ¿no? No tan común en las organizaciones. ¿Cómo crees que, o qué es lo que consideras que te ha ayudado a ti en tu liderazgo? ¿O qué es lo que podrías comentar, digamos, que te ha servido a ti durante estos años que tienes liderando equipos y sobre todo con estos perfiles? Sí, es interesante esa pregunta porque he estado en distintas posiciones de liderazgo, pero hasta que llegué aquí donde estoy actualmente, donde lidereo varios equipos y estos, el 90% son equipos técnicos, así técnicos al punto de que solo tengo maestros y doctores en matemáticas ahí metidos desarrollando esto. Me di cuenta que sí se requieren ciertas cosas particulares para liderar este tipo de perfiles. Uno de ellos, que si bien es la parte soft, que diría que es como bastante general casi para cualquier líder, creo que una parte que me ha ayudado a mí muchísimo aquí es el tener también, aunque yo hoy en día ya no soy alguien que se meta a cambiar el código y hacer todo eso porque ya no me toca, el saber de eso y no dejar de adquirir información y conocimiento en este mundo ha sido clave. ¿A qué me refiero con esto? A pesar de que yo ya no desarrollo, por ejemplo, yo prácticamente todo el tiempo estoy tomando cursos de cómo si desarrollar, ¿no? Para saber las nuevas tecnologías y este ámbito es muy rápido. Algo que yo hace algunos años veía todavía en papers científicos de hoy estamos desarrollando esto. Hoy en día me meto ahí a la información y dices, mira, eso que hace 2 años veías que estaba como lejano, hoy en día ya hay empresas utilizándolo. Entonces, el estar, siempre estar informándote y aprendiendo en esta parte hace que los mismos equipos técnicos te vean como alguien que sabe y que puede guiarlos. Es decir, que pueden hablar ese idioma contigo para que tú puedas seguir siendo este puente hacia la parte pues ya aterrizada de negocios. Yo diría que para una posición de liderar estos equipos es clave no dejar la parte, ahora sí que hard, ¿no? Muy al contrario de muchas otras partes que dicen, enfócate en la parte soft porque ya eres una posición gerencial o lo que tú quieras. Aquí sí, como decía, sigue siendo eso, pero definitivamente una parte sumamente importante es no dejar la parte técnica, ¿no? Las cosas se vuelven tan complejas y los perfiles que llegan con tantas cosas nuevas que si tú no eres capaz de entenderlos como líder, pues no, a veces no generas confianza. Y el que ellos te vean incluso como una figura que sabe también de esa parte y que tiene la parte soft de liderazgo y demás, te hace, pues digamos, te ven como un líder pues mucho más integral y que pueden confiar en ti tanto en una parte técnica como en una parte soft. Entonces yo diría que esa es de las partes más importantes que tuve que aprender aquí, a las buenas, a veces no tan a las buenas, pero uno va aprendiendo que no tiene que dejar de estudiar este tipo de cosas si uno se quiere mantener como una cabeza o como un líder en este mundo, siempre tiene que estar cerca de la parte técnica y no dejar de estudiar. Sí, totalmente de acuerdo y bueno, que creo que eres la tercera persona, o al menos la segunda en este podcast que comenta eso y qué bueno que también tengan esa perspectiva porque definitivamente es algo que pues sin duda da mucha confianza a tu equipo. Si tuvieras que quedarte con 3 aprendizajes que te ha dejado tu camino en este mundo de la ciencia de datos, ¿con cuáles te quedarías? Pues mira, yo creo que uno de los principales es no hay conclusiones pequeñas. En este mundo de los datos, pequeñas conclusiones a veces son la semilla de cosas sumamente grandes. Esa es una de las grandes cosas. Yo creo que de las siguientes cosas que me quedo yo como de un gran aprendizaje es
que gracias a este tipo de cosas, uno tiene que aprender a veces a tomar decisiones que no siempre van como con un sentido común, tan común, ¿no? Y eso es algo que a uno le pasa en este mundo de la ciencia de datos, donde a veces los resultados que uno ve no hacen sentido del todo, eh, y ahí es donde tiene que entrar pues un proceso como de decir, ¿le hago caso a los datos? ¿Le hago caso a mi sentido común? Y la respuesta te diría, no es siempre una, no es siempre otra. Y esto lo vuelve bien complicado, porque al final sí tienes que buscar mediar. Entonces es un aprendizaje que uno se da cuenta. Hace tiempo o eras del bando 1, de lo que digan los números, o eras del bando 2, que era lo que diga el sentido común. Y pasando el tiempo te das cuenta de que no es una u otra, dependiendo el caso, y ahí hay muchísimas otras herramientas que nos ayudan a realmente saber, para este caso en particular, le voy a hacer más caso al sentido común que a los números, y a veces es al revés. Mi sentido común me dice esto, pero pues los datos me dicen esto y me voy a ir por lo que dicen los datos. Entonces, no es una u otra, depende muchísimo del caso de uso. Entonces, creo que ese es uno de los principales aprendizajes que me llevo de ahí. Y por último, hay una frase que yo la tomo como un aprendizaje muy propio, lo he vivido durante años, que dice, si torturas lo suficiente a los datos, te van a decir la verdad, ¿no? Y es algo que te has dado cuenta, que a veces tú ves datos muy pues, simples si quieres, pero te metes y le buscas y transformas y aplicas todas las técnicas que te das cuenta y logras estas a veces conclusiones pequeñitas, pero aunado a lo que decía al inicio, a veces esas cositas tan pequeñas o esas pequeñas variaciones finas son las que dan cabida a cosas muy grandes. Claro, no, pues qué gusto que, que haya encontrado, que te haya encontrado, porque la verdad es que hoy aprendí muchísimo de la ciencia de datos y sobre todo que lo enfocaste también en la parte del negocio. Para cerrar, ¿qué es lo que más amas de la tecnología? Lo que más amo de la tecnología, yo creo que es el dinamismo que existe. Es decir, que a la fecha, y no creo que vaya a pasar algo diferente, nunca vamos a poder decir esto es lo mejor de lo mejor, esto es a lo más que podemos decir, esto es lo mejor hasta el día de hoy. Y esto está evolucionando rapidísimo y eso es algo que a mí me encanta de esas cosas. Te decía al inicio, incluso en mi trayectoria laboral, que algo que me desesperó un poquito al inicio fue como que siempre fue lo mismo. Entonces, así como yo me gusta esa parte de la tecnología, creo que eso es lo que más me gusta, ese dinamismo que existe y cómo va evolucionando todo a través del tiempo y la velocidad a lo que lo está haciendo, que para mí es pues bastante sorprendente. Sí, totalmente. Mario, pues muchísimas gracias, Mario. José Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo, por platicar pues de este tema súper interesante. Gracias por compartir toda tu experiencia y un gusto haber platicado contigo. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que existen este tipo de foros para dar esta oportunidad y pues muchas gracias y pues para lo que se requiera, aquí andamos. Gracias. ¿Quieres compartir tus redes? ¿En dónde puede conectar la gente contigo? Realmente solo tengo ahorita una red activa, que es la de LinkedIn, y la acabo de abrir hace un poquito de tiempo. De hecho, la había cerrado porque me llegaban un montón de mensajes, y a veces pues ni me daba tiempo de leerlas, entonces apenas decidí abrirla. Aparezco tal cual como José Alberto Méndez Valerio. Si me buscan, de hecho, así en Google, lo primero que les va a salir es mi LinkedIn. Entonces, todavía apenas lo estoy llenando, les repito, apenas estoy regresando a este mundo de las redes sociales, como que me había alejado un poquito, pero ahí podrían encontrarme. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias.